Es como en el caso de Daneidi Barrera, es que se llama, la que le denominan EPA Colombia, la que le llaman EPA Colombia. Ella está condenada a un año, a una pena de 5 años y 2 meses, pena intramural, por la comisión de los delitos de perturbación en el sistema de servicio de transporte público o puede ser colectivo. Esto está tipificado en el artículo 553A del Código Penal. Tiene una pena de 4 a 8 años de prisión y también una multa de 13.33 salarios mínimos legales vigentes mensuales y o de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También el otro delito que le indican a ella es el daño en bien ajeno. Este está tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Tiene una pena de 1.4, 1 año, 4 meses, a 7.5, 7 años, 5 meses, y una multa de 5 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el otro es instigación a delinquir. Con, primero vea, instigación a delinquir, que está inserto en el artículo 348 del Código Penal. Este tiene una pena de multa, simplemente, solo la multa, pero tiene una agravación que está en el inciso 2 de ese mismo artículo 348. Y una de las agravaciones, pues ahí hay varias agravaciones punitivas, ¿no? O sea, lo que hacen que el delito sea más o menos grave. Si es agravación, pues es porque es mayor dicha punibilidad. Con fines terroristas es lo que le están indicando a ella. Ese está en el inciso 2 y tiene una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 500 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué debió haber hecho ella? Solamente, pues ella en este caso, en esa primera instancia, aceptó todos estos delitos junto con la agravación. No debió haberlo hecho. Debió haber aceptado solamente los 3 delitos que le indilgan y haber rechazado, no haber aceptado la agravación punitiva que está en el inciso 2 del artículo 348 del Código Penal, que habla de instigación a delinquir con fines terroristas. Y vamos a mirar por qué. Esto agrava la pena porque ya es de la pena ahora sí, ya no es multa nada más, sino que tiene de 5 a 10 años de prisión y 500 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, ¿no? ¿Qué pasó en primera instancia? Como ella aceptó estos delitos junto con la agravación punitiva, entonces, debido a los preacuerdos que existen en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, entonces el juez de primera instancia recurrió a la figura que está inserta en el capítulo 3 del Código Penal, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Entonces, en el artículo 63 Código Penal está, indica la suspensión de la ejecución de la pena, que fue lo que se le concedió a la señora Danelis Barrera. ¿Por qué razón? Porque cumplía con estos requisitos. No tenía antecedentes penales. Su pena, la que le otorgó el juez de primera instancia, fue 3 años y 10 meses por la comisión de estos delitos que fueron aceptados previo acuerdo con la fiscalía. 3 años y 10 meses. Y la suspensión de la que estábamos refiriendo es porque cumplía con esos antecedentes que no tenía. 4 años indica para que se pueda recurrir a la suspensión de la ejecución de la pena que le impongan no debe ser mayor a 4 años. En este caso era de 3 años y 10 meses. Que no, los delitos cometidos que no estén insertos en el artículo 68A del Código Penal. Allí hay varios delitos
entre otros los delitos internacionales o delitos como los delitos contra la integridad y formación sexual, libertad y formación sexual, y otros cuantos delitos están insertos en este artículo 68A. Si están allí, pues no es susceptible de beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. También hay que decir que, aunque no es el caso de la señora EPA Colombia, en el artículo 63 del Código Penal que estamos refiriendo, también indica que si la persona tiene antecedentes en los 5 últimos años antes de la comisión del delito, también el juez observa, hace un estudio a ver si dichos antecedentes tienen arraigo y tienen que ver mejor con el arraigo familiar, social o personal, y que no haya necesidad entonces de aplicarle la pena intramural, sino que se beneficie de esta suspensión de la ejecución de la pena. Pero no es el caso de Daneidis, de Daneidis, es que llama, de EPA Colombia, puesto que ella no tenía antecedentes. Entonces, ¿qué hizo? Esta fue la sentencia otorgada por primera instancia, por el juez de primera instancia a la señora Daneidis Barrera. ¿Qué hizo entonces la fiscalía? La fiscalía, las sentencias pues tienen un recurso, no es el de reposición, es el de apelación. Entonces la fiscalía apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá. Dicha apelación fue recibida por el tribunal y resolvió aumentando la pena de 3 años y 10 meses, aumentándola a 5 años y 2 meses, y revocando esta suspensión de la ejecución de la pena. Por lo tanto, Daneidis tenía que pagar de manera intramural la pena. ¿Qué recurso le quedó a la defensa? Le quedó el recurso de casación. Esto es ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia resolvió ratificando esta condena y esta revocación que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. Por lo tanto, es por esa razón que está pagando la pena intramural. ¿Y por qué decimos que no debió haber aceptado esa agravación punitiva con fines terroristas que está inserto en el artículo 348 del Código Penal, inciso 2? Vamos a ver por qué. Instigación a delinquir, artículo 348 del Código Penal. Entonces, instigación a delinquir es lo que ella aceptó, pero no debió aceptar con fines terroristas, porque esto lo había podido mejor alegar allí en la audiencia de juicio oral, indicando que no fue con esos fines, porque es que a la fiscalía le tocaba la carga probatoria, tenía que indicar cuál era el fin de la instigación a delinquir, que ella lo aceptó, que instigó a delinquir, pero ¿cuál era el fin? El fin era seguramente llamar la atención, o de pronto, como era una youtuber, tener mayor cantidad de visitas, aumentar sus seguidores. Eso no lo sabemos, solamente lo tiene en la cabeza la señora Daneidis Barrera. ¿Cuál era el fin? Y entonces, como decimos, la carga pues la tenía la fiscalía de demostrar que el fin era terrorista. Para que el fin sea terrorista, entonces miremos qué es terror. Terror, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es miedo intenso. Eso es terror. Miedo intenso. Tenía que demostrar entonces el ente acusador que allí hubo miedo intenso. Y si hubo miedo intenso, entonces hubo terrorismo, porque el fin era fin terrorista. Esos eran los fines de acuerdo al ente acusador. Y si hubo fin terrorista, ¿el terrorismo qué es? Terrorismo es dominación por terror. Le tocaba demostrar a quién dominó o a quiénes dominó por terror. Y si es terrorismo,
entonces se configura un delito, el delito de terrorismo, que está inserto en el artículo 343 del Código Penal. ¿Qué señala este precepto? Terrorismo: quien provoque o mantenga a la población o parte de la población en miedo intenso, en zozobra, utilizando actos de peligro que generen peligro para la vida, para la integridad física o libertad, ya sea de personas. Entonces le tocaba demostrar cuáles personas estuvieron bajo ese peligro a la vida, a la integridad física y a la libertad. Demostrar cómo se generó ese terrorismo allí. Si no es a las personas, entonces a las edificaciones. La carga era demostrar a cuáles edificaciones. El daño en bien ajeno, que también fue uno de los delitos que le indicaron, se refiere al daño en una estación de Transmilenio, pero no fue a toda la estación de Transmilenio, sino fueron a 3 elementos: 2 vidrios, un display tal vez, y un display y la pantalla del lector de las tarjetas. Entonces también ahí vendría el debate, si esos eran parte de la edificación o eran parte del mobiliario o de los insumos, de los equipos. Entonces no se configuraría, o si se configuraría, eso era motivo del debate allí en el juicio oral, si eran edificaciones o no. También habla ese precepto de medios de comunicación. Allí de pronto no había ningún medio de comunicación. También habla de medios de transporte. Ahora viene el debate, si era el medio de transporte, son los vehículos, los que tienen las ruedas, los que tienen el motor con un conductor, ese es el medio de transporte, o si esas partes que agredió la señora investigada, esas partes formaban parte, valga la redundancia, del medio de transporte. También habla ese precepto de equipos o sistemas de procesamiento de conducción de fluidos. Esto no tendría nada que ver con lo que ella, en el bien que ella afectó. Y otro habla de las fuerzas motrices. El vehículo de Transmilenio pues puede ser una fuerza motriz, pero ella no lo tocó. Tocó fue otras partes. Eso sería parte del debate y sería parte de lo que el ente acusador tendría que demostrar. De tal manera que entonces aquí se configuraría esto que acabamos de decir, se configuraría si la acusación fuera el daño en bien ajeno utilizando el terrorismo, pero esa no es la acusación. La acusación es instigación a delinquir con fines terroristas. Entonces, esa es la parte que tiene que demostrar la fiscalía, que esa instigación a delinquir tenía el fin de que se generara un terrorismo. Entonces, esa parte es más difícil aún de demostrar. Por lo tanto, allí era donde se podía hacer el debate.